Bueno, un saludo muy especial a esta comunidad virtual. Hoy tengo un invitado de lujo. Es el doctor Raúl Joya. El profesor Raúl Joya es ingeniero mecánico de la Universidad de América, tiene especialización en astronomía en la Universidad Nacional de Colombia y tiene maestría también en educación e investigación universitaria. Algunas revistas lo han considerado uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana y uno de sus grandes aportes a la astronomía de las ciencias del espacio es el haber lanzado o al haber hecho parte, haber dirigido el proyecto Libertad 1. Profesor, un saludo muy especial. Muy buenos días, profesor Oscar, y a todo su equipo de trabajo, docentes y chicos que están y han asistido a sus grandes labores a lo largo de estos últimos 16 años, con una felicitación previa a esta entrevista, porque su trabajo es loable y está ayudando a la divulgación de la ciencia en nuestro país. Gracias, profe. Profe, quiero inicialmente en esta conversación informal que nos hable sobre ese gran proyecto que usted tiene la oportunidad de liderar, porque entiendo que todavía esos proyectos están en etapa en esto de la astronomía y ciencias del espacio. ¿En qué consiste el proyecto Libertad 1? Bueno, para poner entonces en información a todos ustedes, hacia el año 2004, finalizando ese año, se nos da la posibilidad de desarrollar un proyecto que consistía en subir un pequeño satélite apenas de 10 por 10 por 10 centímetros de un cubo, que solamente pesaría 1 kilogramo de masa. En ese entonces, 2005 al 2007, que es cuando finalmente se envía al espacio, a lo largo de esos 2 años se aprende qué es un satélite y lógicamente tuvimos que establecer una función, una misión y establecimos que era recibir de ese cubo cuando estuviera en órbita un paquete de datos que se llama la telemetría, es decir, señales de voltaje, de corriente, de lo que estaba en esos momentos corriendo por sus circuitos, temperatura que medirían algunos sensores que irían dentro de este cubo. Y con esa tarea básica nos dimos a la tarea un equipo básico de licenciados en electrónica, ingenieros en electrónica, estudiantes de la universidad, un estudiante de un colegio público y un estudiante de un colegio privado, con la dirección del profesor Robert Twiggs, que era en ese entonces trabajando en el laboratorio de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, y también con la colaboración del ingeniero César Ocampo, que es un colombiano que ha trabajado con NASA desde hace muchos años, para proyectos de NASA muchos años, él estando en la Universidad de Texas en Austin. Y aquí en Colombia, con el apoyo de la rectoría de la universidad, del doctor Rodrigo Noguera Calderón, y también en ese momento el doctor Álvaro Leiva, promovieron que desarrolláramos este tipo de proyectos, que para la época, te comento Oscar, era muy novedoso. Fuimos el satélite número 35, 37 que fue al espacio en este formato. Hoy año 2020 ya son más de 1000 los que están en el espacio y ya hasta colegios han logrado llegar a poner sus artefactos en el espacio de diferentes formas. Fue muy interesante hacer un proyecto de este estilo en esa época porque demostramos que el recurso económico era algo muy complicado, pero no difícil de superar. Habían otros retos muy importantes que eran el de, tal vez, el de rompernos la idea de que eso no se podía hacer porque era muy difícil, que eso solamente lo hacían países desarrollados, y etcétera, etcétera. Nosotros siempre pensamos muy pequeño en el país, no. Es un ejemplo que se puede pasar a la biología, a la medicina, a cualquier área, y seguramente en Colombia tenemos ejemplos así. Pero el caso es que como universidad, este desarrollo de este pequeño satélite que para algunos pensaban que era tomar un Lego y armarlo y estaba listo, no, permitió que se abriera un camino nuevo para saber cómo se programaba un microprocesador de un satélite, aprender esos lenguajes de programación, mirar las dificultades de integrar varias partes para que todas cupieran en un solo cubo y que funcionara el satélite, porque una vez puesto en órbita, uno contrata un cohete para que eso vaya al espacio, y una vez allá arriba tiene que funcionar, nadie lo va a poder colaborar si está dañado. Es decir, que teníamos que tratar
lo máximo, lo posible, de que él funcionara sin tener, digámoslo así, dobles circuitos por si acaso uno se dañaba, el otro podía entrar a actuar o el otro el otro. De Profe, esa forma, el 17 de abril del 2007 es que tenemos éxito con él. profe, y le quiero preguntar, ¿y en qué cohete lanzaron el Libertad 1? ¿Desde qué cohete lo llevaron? Bueno, en esa época hasta los Estados Unidos y otras universidades del mundo lanzaban con cohetes Neper, que eran utilizados hacía muchos años por la antigua Unión Soviética para enviar los proyectiles con bombas nucleares a los otros países en la época que estamos en la Guerra Fría. Es decir, que no son cohetes que salen desde plataformas, sino son cohetes que salen dentro de silos, como si fueran los famosos misiles. Entonces ya quitan las ojivas nucleares y ahí colocan, son los satélites. Entonces estos cohetes salen desde Baikonur, que es la antigua Unión Soviética en Kazajstán, hoy día país Kazajstán, y ese cohete se llama el Neper. Tiene más o menos 30 metros de altura y unos 3 metros de diámetro, y nos colocaron, de acuerdo al contrato que hicimos, a 800 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, recordándoles a ustedes que el espesor de la atmósfera es de apenas unos 200 kilómetros. Muy interesante, profe. La verdad es que creo que esto fue todo un ícono en el desarrollo de la astronomía y de, por decirlo algo, de la ciencia del espacio en Colombia. ¿No había otro antecedente de ese tipo, profe? No, realmente simplemente habíamos sido y somos usuarios de la tecnología que involucra la astronáutica y las telecomunicaciones, como podría ser una antena que está localizada en Chocontá desde el año 68 aproximadamente, en donde se recibían señales vía satélite. Lógicamente hoy somos usuarios de señales GPS, de señales de transmisiones de televisión, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Puedo contarles que ya Colombia hoy, en 2020, contamos con un segundo nanosatélite, que es el que la Fuerza Aérea Colombiana lanzó, se llamó el FACSAT-1 y que está trabajando en este momento. Y él ya lleva a bordo una cámara para tomar imágenes de cualquier superficie de la Tierra con una resolución, digamos, aceptable para empezar a hacer trabajos de apoyo en las maestrías y cursos que se imparten ahora en el país sobre temas geoespaciales. Profe, ¿hasta qué tiempo lograron tener señal del Libertad 1? Más o menos qué tiempo En tuvieron este, información. Bueno, ese satélite transmitió aproximadamente durante 30 días paquetes de datos sobre toda la superficie terrestre, en donde estaciones terrenas, es decir, sitios en donde las personas con unas antenas podían escuchar ese paquete de datos y después por vía internet nos lo reportaban, y aquí en Bogotá pudimos deducir que sí eran los paquetes de datos que transmitía el satélite y que efectivamente estaba pasando sobre diferentes países. Transmitió muy poco debido a que no llevó celdas solares para recuperar la energía de las baterías, que les recuerdo eran de tipo ion litio, muy similares a los que nuestros celulares flecha, que llamamos en esa época, se utilizaban. Correcto, profe. Profe, quiero que hablemos de otro tema, igual un tema de actualidad. El 27 de mayo tuvo un ícono grande en la historia de la astronomía. Por un lado, la NASA volvía al tema de los viajes espaciales. Desafortunadamente fue aplazado este lanzamiento del Dragon 2. ¿Por qué no nos cuenta sobre el tema? ¿Por qué no se pudo realizar el lanzamiento? Ok, Oscar, sí, este es el resultado de una inversión altísima que realizó la NASA para que con contratistas privados se construyeran vehículos para que los Estados Unidos volvieran a la Estación Espacial Internacional con vehículos propios y desde el suelo norteamericano. Me explico, desde hacía 9 años les tocaba realizarlo con los vehículos de Rusia y pagarles a ellos por cada asiento de astronauta norteamericano para ir a ese gran laboratorio que está girando en torno a la Tierra, que es la Estación Espacial Internacional. Entonces, se estaba consolidando, como tú bien lo decías, un lanzamiento con 2 astronautas para probar y demostrar, por eso se llamaba la Demo 2, para probar y demostrar que esta cápsula puede llevar ya humanos con seguridad y retornarlos sanos y salvos a la Tierra. Estamos esperando pues que en próximos días se efectúe realmente el lanzamiento. Y esto abre las puertas para muchas cosas porque la industria privada
ya está mirando los famosos viajes comerciales. Profe, ¿qué condiciones se dieron para que no se pudiera realizar el lanzamiento el miércoles 27 de mayo? Bueno, del orden técnico estaba muy bien, es decir, la tripulación estaba en óptimo estado de salud, la instrumentación estaba operando normalmente, los protocolos se estaban cumpliendo perfectamente, el llenado de combustible iba muy bien, lo único que no estaba cumpliendo los estándares era la calidad de la estabilidad de la atmósfera, bastantes metros sobre el nivel del mar, en donde se encontraban niveles altos de carga eléctrica en nubes. Además de existir en ese momento tormentas y presencia de rayos, en la parte alta de la atmósfera había posibilidades de efectuarse descargas y no se desea que en un equipo de estos le caiga un rayo sencillamente y que todos los equipos se reinicien. No es deseable y por eso se prefirió esperar a otra fecha posible y con mejores condiciones meteorológicas. Qué bueno, profe. Profe, quiero que nos cuente, ¿tiene otros proyectos usted en el campo de la astronomía y de las ciencias espaciales con sus estudiantes o desarrollos en el país? Sí, muchas gracias por la pregunta. Desde el punto de vista de astronomía, sí, estamos desarrollando un proyecto para monitorear el Sol a nivel de una red internacional que se conformó, en donde Colombia podría tener uno de los telescopios más avanzados para monitorear nuestra estrella, para ver su actividad solar. Se llama SAMNet. Y allí estamos trabajando con la Universidad Nacional de Colombia y la Sergio Arboleda para poder innovar y lógicamente motivar a nuestros estudiantes y profesores y lógicamente a otras universidades en un futuro para que trabajemos sobre este aspecto de la astrofísica solar. Y a nivel de astronáutica, pues seguimos desarrollando un Libertad 2, el cual pretende llevar una cámara y seguramente vamos a trabajar con alguna entidad del Estado para que lleguemos a feliz término. Mientras tanto, pues hemos hecho muchos seminarios, trabajos, tesis de grados alrededor del proyecto aeroespacial Libertad 2. Profe, para terminar esta entrevista muy amena que usted ha tenido la oportunidad de darnos, porque sé que es un hombre muy ocupado atendiendo medios, sobre todo en esta época en donde se hace el lanzamiento de Dragon 2. Profe, ¿por qué es importante para los jóvenes y la gente en general? ¿Por qué es importante estudiar astronomía y conocer sobre lo que tenemos más allá, en su opinión? Bueno, gracias por decir que soy ocupado, pero realmente es vivir lo que uno quiere hacer y sentir. Y no me siento, es un gusto para mí poder estar con ustedes y es el llamado que le hago a los chicos, sobre todo a los jóvenes que nos escuchan y nos están viendo, porque la idea es ser feliz. No se trata de hacer un checklist, ni de hacer dinero, ni de mostrarle a nadie, sino que ustedes en cada tarea o oficio que realice es importante. Lo que pasa es que para mí, en el caso de la astronomía y las ciencias del espacio, la ciencia pues me llama mucho la atención, me hace ver muchas cosas, el sentido de existencia del ser humano, pero desde las otras áreas del conocimiento, cualquiera que sea el derecho, la medicina o cualquier profesión u oficio, vale la pena aprender de estos temas de astronomía como por cultura general, saber en dónde estamos, reconocer nuestro entorno. Si entendemos nuestro entorno, vamos a poder comprender a los demás más fácil, se nos va a hacer la vida más sencilla y ojalá más equitativa, que sería lo que la humanidad debería llegar algún día a. Profesor, le agradezco mucho que nos haya dedicado este espacio para conocer un poco de uno de los científicos que ha trabajado en astronomía y ciencias del espacio en Colombia. A ustedes un saludo muy especial y que sigan aprendiendo e implementando y aumentando la comunidad alrededor de la Casa de la Ciencia para que tengamos cada día mejores seres humanos. Muy amables. Gracias, profe.